tenemos que entender algo. La vida, donde hay vida hay muerte, y la naturaleza per se es cruenta, y siempre hemos tenido una relación con la muerte. El tema es que, claro, mientras yo no la vea, mientras ante mi moral no ocurra, entonces ahí es donde pego el grito en el cielo o no lo pego, ¿no? Si yo lo veo en una plaza diciendo, no, es que salvajes se están divirtiendo con la muerte de un animal y tal y igual, bueno, pero luego llego al restaurante a comer un bife de 300 gramos delicioso y no supe ni siquiera cómo matar esa res, entonces eso está bien, ¿no? Pensamos una vez más que nosotros tenemos la verdad de las cosas, la verdad de la vida, la verdad de absolutamente todo, y además de todo, no solo eso, entre nosotros mismos, mi verdad está por encima de la tuya. No, que los jóvenes y cero comprometidos y no quieren hacer y buenos para nada y cada vez no se quieren salir de su sí, claro, pero ¿quiénes son las generaciones que los están formando? También fácil señalarlos y decir que son una bola de inútiles buenos para nada, pero perdón, pues hubo alguien que los formó, ¿no? Bienvenidos a Voces y Desafíos, el podcast que te lleva en un viaje por las historias más inspiradoras y los retos más apasionantes para lograr el éxito. Soy Rocco y cada semana exploraremos juntos las voces que están moldeando nuestra mentalidad. Así que prepárate, ajusta tus audífonos y sumérgete en las historias de aquellos que se atreven a soñar y desafiar los límites. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, y esta ocasión tenemos el placer, el honor de tener al doctor honoris causa, que es Leopoldo Casasola, quien nos viene a hablar un poquito lo que ha sido su trayectoria y cómo es que ha logrado pues tener éxito en lo que se dedica y otros temitas más que pues hay que platicar y que son interesantes. Bienvenido, Leopoldo, ¿cómo estás? Gracias, Sensei Coach. Muy bien, muy contento de estar aquí acompañándote y bueno, compartiendo con todos tus seguidores. Excelente. Y bueno, vamos a comenzar con algo que pues procuro siempre preguntar, ya que es importante para saber la raíz de dónde viene todo tu proceso para llegar al éxito. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo era Polo o Leopoldo? ¿Cómo prefieres que te diga? Polo. La banda Polo. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Ya desde niño tenías inquietud por algún tema en especial? ¿Qué quería ser, Polo? Pues mira, la verdad es que de niño siempre fue un chavito introvertido, ¿no? Mucha gente me decía, güey, pues que desde chavito proyectabas cosas, ¿no? Y la gente te veía. Yo nunca me di cuenta de eso, ¿no? La verdad es que creo que más bien, pues mi desarrollo de la niñez fue muy tranquilo, ¿no? Vengo de bases sólidas, ¿no? Una familia muy unida, ¿no? Padres como siempre, de alguna forma presentes, muy rigurosos en ciertos momentos y creo que pues siempre he dicho, ¿no? Eso me formó como un niño y posteriormente un hombre de bien. Pero bueno, siempre fui muy introvertido y a la postre pues fui desarrollando más cositas que, bueno, ya iremos platicando acerca de ello, ¿no? Sí, porque sí proyectas ser introvertido incluso hasta la fecha, pero ya cuando te conoce, pues ya no eres tan introvertido, ¿no? Pero eras un niño inquieto o siempre básicamente eras como niño bien. ¿Tu familia de alguna manera tenía una buena posición económica o eras un chavo chico con ciertas carencias? ¿Cómo era la cuestión? No, la verdad es que, mira, creo que mis papás siempre trabajaron, ¿no? Trabajaron muy duro para darnos siempre lo mejor. La verdad es que no fui una persona, un niño que haya pasado carencias ni mucho menos, ¿no? Eso también, pues al final, pues representa justamente un mérito, porque bueno, ya podemos hablar muchas veces o a la larga, ¿no? De otro tipo de cuestiones anímicas y emocionales que nos van a llevar a la búsqueda de un algo más, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿no? Que siempre la cuna del desarrollo del éxito en el ser humano muchas veces comienza desde el hambre, ¿no? Y no hablo desde el hambre física, sino también desde el hambre espiritual, emocional y todo esto, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante porque al final lo que sí ha sido a lo largo de toda mi vida y mi trayectoria, pues ha sido una búsqueda constante de mí para esa mejora constante, ¿no? En el día a día, esa búsqueda de una mejor versión de mí mismo que bueno, que también creo que esa pues fue introyectada desde pequeño, ¿no? Sí, digamos que a lo mejor tus papás te inyectaron esa función de siempre estar buscando la mejora constante. No necesariamente tuviste que estar en el hoyo como a muchos, que a veces cuando alguien exitoso habla, la gente espera una historia triste, sí, ¿no? Totalmente. Pero en tu caso no es así, y a lo mejor en muchos casos no es así, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ok, ya eso te fueron proyectando a través de tu crecimiento. ¿Y qué querías ser? O sea, ¿con qué soñabas? Porque ya ves que muchos sueñan que ser astronautas, médicos.
Yo, soñaba con ser luchador, que bueno, pues sí logré estar dentro, pero por X o Y tuve que retirarme. Tú que, porque yo jugaba con muñecos de plástico, estos que estaban acá, así, ¿no? ¿Tú qué jugabas? ¿Qué querías soñar? Mira, qué chido. Hace rato justo mi hija me hacía esa misma pregunta, ¿no? Yo tengo una hija pequeña, tiene 8 años, y me decía, oye, papá, ¿tú qué jugabas cuando tenías mi edad, no? Le digo, pues yo jugaba a los toros, hija. Y me dice, quedó así como una cara como de, ¿cómo? Y dice, no, pero en serio, ¿qué jugabas, papá? La matatena. Le digo, no, jugaba a los toros. Y me dice, no, ya en serio, papá, ¿qué jugaba? Le digo, hija, jugaba a los toros. Ah, bueno, claro, es que eran los 80, ¿ves? ¿Cómo jugabas a los toros? Sí. No quiero pensar que agarrabas un perro y le aventabas un palo. Sí, de hecho, No fíjate, me y digas. tengo esta anécdota, ¿no? Bueno, y con eso pues la cuenta muy graciosa siempre también mi mamá, ¿no? Que mi primer cortada me la dio un perro, bueno, no un perro, ¿no? Toreando al perro en el filo de la ventana, me tropecé y me fui a abrir la frente y pues esta fue mi primer cornada a los O sea, 4 neta, años. te ponías a torear al perro. Sí, desde muy pequeñito. Bueno, está bien inculcado, ¿no? Mi papá siempre fue muy aficionado a la fiesta taurina y pues digamos que era una forma en que yo me vinculaba mucho con él desde muy niño, ¿no? Y pues mis juegos, yo recuerdo, siempre eran con las toallas, toreando, incluso con mis amigos en la primaria, ¿no? Tenía un amigo también que le gustaban los toros y pues ahí jugábamos, ¿no? Que éramos toreros y esos eran mis juegos, ¿no? Esos eran mis juegos desde muy niño, ¿no? Claro, y al paso del tiempo, pues lograste hacerlo, ¿no? Por lo que, pues obviamente yo conozco parte o la base, ¿no? Que toreabas. Y a partir de qué edad comienza tu preparación? O sea, ¿cómo llegaste de un gusto a entrar a la práctica? Pues justo más o menos pues entrando en la etapa de la adolescencia, a los 13 años, mi papá siempre estuvo inmerso en el mundo de los toros, ¿no? Tenía amigos matadores, apoyaba a ciertos novilleros, ¿no? Los que van empezando, tenía amigos ganaderos y pues de alguna forma siempre estuvo muy pegado y apegado a él. Él toreaba de forma no profesional, ¿no? Amateur. Exactamente, él toreaba y pues también lo acompañaba en esas cosas. Y cuando entró en la adolescencia, te digo, hasta los 13 años empezó a apoyar a un novillero con el cual creé una muy buena relación, nos hicimos muy amigos y pues siempre andaba acompañando que a entrenar, que a las ganaderías, que esto y lo otro. Y así fue que, bueno, ya fui tomando un poquito más en serio. Un día fuimos a una ganadería y entonces me invitan ahí nada más de mirón y me dicen, oye, ¿no te quieres bajar? Y le digo, no, yo estoy a todo, ¿no? De aquí arriba, ¿no? Viendo todo lo que está ocurriendo, pero pues aquí estoy bien. No, bájate y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues me convencen, bajo y pues fue la primera vez que ya me puse delante de una becerrita y bueno, pues así fue donde el ganadero, que era amigo de mi papá, le habló y dijo, mira, yo no sé si el chavo con el que tú estás apoyando va a ser el que va a ser torero, ahí va a ser tu hijo, ¿no? Ni se lo creía, ¿no? Ni se lo creía porque pues ahí, pues ya me preguntó, oye, ¿cómo que toreaste? Pues sí, pues me bajé y sí, ¿qué tú quieres torear? Y digo, bueno, pues no lo había pensado de forma profesional, pero pues dije, pues sí es una posibilidad, adelante, ¿no? Pero ya habías tú, digamos, aprendido algo bien o ¿cómo es la preparación para ser torero? ¿Es básicamente lo que ves? ¿Lo replicas? Totalmente empírico, es totalmente empírico, exactamente. Lo que ves lo vas replicando. Como te digo, yo iba mucho a entrenar con este chavo, con mi amigo, ¿no? En ese momento. Y sí, ahí de estarlo viendo, bueno, yo de niño también agarraba, te digo, las cosas, Sí, ¿no? eso, Y me fijaba, ¿no? Hacía como, pues ahí mis pininos, mis movimientos y era la manera en que yo comencé a todo este tema. Evidentemente, ya después cuando dije, pues sí quiero ser, bueno, pues ya fue de acercarme a los maestros y empezar a aprender la técnica, el ABC del toreo, todas estas cosas y bueno, ya fue cuando justamente comencé a abrazar la profesión ya de otra manera, ¿no? Correcto. Y en ese momento que te pusieron a hacer la prueba, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué sentiste cuando tú toreaste al primer becerrito? O sea, X o realmente sentiste algo especial, algo euforia, ¿qué fue? No, es un cúmulo de emociones bestial, ¿no? O sea, la verdad es que estar ahí, la adrenalina, ¿no? Todo ese estrés que siente, ¿no? Yo como lo comparo mucho es algo que se enciende, ¿no? Cuando estás en esos momentos trascendentales de la vida, literalmente yo lo califico como algo que se enciende dentro de ti, como si te arrancara el motor y te empieza a subir todo y ahí ya no mides, ¿no? O sea, literalmente Claro. estás listo para ponerte frente al reto, frente al riesgo y pues para adelante, ¿no? Y es que algo que ya en la práctica real, cuando tú ya toreas con un toro bien, pues
definitivamente se te va a disparar la adrenalina, Totalmente. noradrenalina, endorfinas, Todo. porque estás en una situación de peligro y entra ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La supervivencia. Entonces, por supuesto que es una explosión de emociones. Totalmente, totalmente. Sí, porque al final, justo, ¿no? Activamos todo este sistema primitivo, ¿no? Que es el que nos lleva a defendernos Claro. de alguna otra manera, a buscar los mecanismos de defensa para sobrevivir frente a la situación de riesgo. Pero ahí es donde viene justamente ese equilibrio, ¿no? Esa grandeza que te da el ponerte frente a ese peligro, poder dominarte a ti mismo y entonces estar dispuesto para asumir el reto de una forma muy consciente, ¿no? ¿Cuál es la mayor habilidad que tiene que tener un torero? O sea, la realidad es que yo pienso la vista y la mente. ¿Tú qué me puedes decir como viviste? Totalmente. Mira, muchas veces dicen, oye, ¿a qué edad se retiran los toreros? Yo he visto toreros retirarse a una edad muy, muy larga, ¿no? Muy, muy avanzada. O sea, ¿Avanzada qué? ¿40 años? No, y 60 y 70, ¿eh? Ok. Hay toreros que han matado o han toreado, ¿no? Ya de edades muy avanzadas, te digo, pegados a los 70 años. Bueno, el otro día veía un video de seguramente algunas personas quienes hayan escuchado algo acerca del mundo de los toros, de un torero muy famoso de los años 60 que se llama El Cordobés. Hoy el señor tiene 95 años, pasados los 90 años, y acaba de sacar un video que la semana pasada se puso delante de una becerrita a torear, a seguir toreando. ¿Por qué? Porque si bien es algo que te exige físicamente es muy explosivo, o sea, es mucha explosión, mucho esfuerzo cardiovascular. La verdad es que también requiere mucha destreza mental. Ahora, imagínate ese equilibrio entre el dominar el físico, el cuerpo, y también tener las emociones. Tener la claridad mental para poderte estar dominando en ese momento, ¿no? Claro. Fíjate que mi mamá era muy aficionada tanto a la lucha libre como al toreo. Con el paso del tiempo yo empecé a formar una mentalidad donde pues rechacé el maltrato animal y toda esa parte. De hecho, pues, lo hemos platicado, ¿no? Sí. Y hoy en día cambia mi visión a partir de ver el hecho de que nosotros al comer carne de res, pues estamos al final de cuentas contribuyendo a la matanza masiva de reses y del pollo, etcétera, ¿no? Y básicamente las prácticas tan salvajes que se hacen. Y ya comparando, realmente cambia mi visión, como te lo comenté. Ya no creo yo que sea tan malo como muchas veces pensamos el hecho de la práctica del toreo. ¿Cómo es la vida de un toro de lidia, se llaman? Sí. ¿Cómo es la vida de un toro de lidia? Que al final de cuentas, pues el torero, pues al final no sé de qué dependa, cómo sea el proceso, cuando ya tienen que matarlo, pero cómo es la vida, cuántos años lleva, por qué razón ya se decide que ese toro debe entrar al ruedo. Bueno, normalmente los únicos que van a la plaza son los machos, ¿no? O sea, es el toro como tal. Lo cual, digamos que lo que se destina a la plaza es un muy bajo porcentaje de lo que es la vida del toro bravo en general en su hábitat, en su ecología, ¿no? Pues realmente el toro que va o la cantidad de toros que van a la plaza pues no representarán el 20% de la población de ganado bravo, sobre todo hablando a nivel nacional, ¿no? O sea, el porcentaje es muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de esos 6 toros que salen en una tarde o en una corrida, pues hay un trabajo y hay extensiones inmensas de ganado en el campo que está pues sumamente cuidado, sumamente protegido, que está pues literalmente, ¿no? Bajo unas condiciones excelsas. ¿Por qué? Porque a diferencia de la res de abasto, que es lo que sirve, ¿no? Pues criarla en el menor tiempo posible para sacrificarla y que vaya literalmente al plato, así tal cual. El toro bravo no, el toro bravo se cuida, se gesta. Era una vida de rey. De una forma muy particular, ¿no? ¿Y sabes cómo los eligen para que sea ese porcentaje de que pues, entra al ruedo? ¿O depende de la edad más avanzada? Es la edad, o sea, depende, o sea, se considera la edad de, por ejemplo, ¿no? Digamos, los toreros principiantes son becerristas, ¿no? Son los que torean machos entre el año y los 2 años, ¿no? Becerristas. Luego viene la etapa novilleril, que es aquel que ya sale con el novillo, ¿no? O el toro de 3 años. Y posteriormente viene ya la edad del toro adulto, que es a partir de los 4 años en adelante.
Esto que me comentas se dividen así por experiencia. El principiante se le llama principiante torero. Exactamente. Después, como el novato es el novillero. Exactamente. Y ya el torero experimentado es un torero. Es el matador de toros, exactamente, que bueno, ya tiene una carrera construida, ¿no? Se le dio la borla, ¿no? Así se le dice, se le da el nombramiento de matador de toros en una ceremonia muy especial y entonces ahora ya pues estás capacitado para ser un total profesión. No porque los otros no lo sean, pero al final están en esa etapa de crecimiento y desarrollo para convertirse posteriormente en el punto álgido que es matador de toros. Claro, y como decía, pues realmente si nos ponemos a pensar a fondo, generamos mayor muertes de becerros por el consumo excesivo de carne que realmente por la práctica. Y digo, hoy en día ya hay muchísima prohibición. Ya, yo no sé si haya realmente corridas de toros hoy en día. O ya definitivamente fue suspendido en la mayoría de los estados. ¿Qué estados sí todavía lo tienen? Sí, no, creo que en México únicamente hay, si me parece bien, 2 estados que tienen prohibición. Uno es Oaxaca. O sea, la mayoría están y otro es como tal prohibición. Oaxaca y no me acuerdo si Sonora. Okay. Me parece Sonora. Han intentado, ¿no? Han intentado pues que deje de haber corridas en otros estados. Algunos con mayor éxito por ciertos momentos lo han logrado y luego a través de pugnas legales pues se han quitado. En fin, estamos en ese debate, ¿no? Y la verdad es que yo lo entiendo, créeme que lo entiendo, lo respeto mucho. Más allá de entrar en comparativas de que si el toro bravo, que es más cuidado que la res, que después de la muerte. Al final tenemos que entender algo. La vida, donde hay vida hay muerte. Y la naturaleza per se es cruenta y siempre hemos tenido una relación con la muerte. Ahora, el tema es que, claro, ¿no? Mientras yo no la vea, mientras ante mi moral no ocurra, entonces ahí es donde pego el grito en el cielo o no lo pego, ¿no? Si yo lo veo en una plaza diciendo, no, es que salvajes se están divirtiendo con la muerte de un animal y tal y igual, bueno, pero luego llego al restaurante a comer un bife de 300 gramos delicioso y no supe ni siquiera cómo matar esa res, entonces eso está bien, ¿no? Entonces ya entramos en debates morales, claro, en donde pues creo que pues es donde entramos en el sentido de la catástrofe humana, ¿no? Y lo estamos viendo y perdón que lo lleve a este punto, ¿no? Pero hoy lo estamos viviendo en una guerra que puede resultar una de las peores guerras del mundo, que es entre Irán y Israel, y lo que le puede conllevar. Todo lo demás que atrae. No es más que la naturaleza humana de la persecución de mi razón por encima de la tuya y a ver cómo te aplasto y dónde estamos navegando siempre, ¿no? Y sí es cierto, eso digamos que es como análogo lo que sucedió, porque creo que ya resulta que siempre, ¿no? Que era broma, casi. Ya siempre Irán ya no quiere nada de problema, porque al final de cuentas van a entrar otros países en defensa de los dos. Así como no se peleen, pero si se quieren pelear le vamos a entrar todos, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo en esta analogía con los animales salvajes. Si tú vas manejando y ves a la orilla de la carretera que un animal se está depredando a otro, y si estás en posibilidades vas a querer salvar al que está siendo depredado, pero eso no está dentro de la naturaleza, no deberías romper esa naturaleza, ¿no? Exacto. Y a veces queremos ayudar, pero en realidad estás perjudicando más al que salvaste, porque ya lo vas a hacer dependiente del ser humano, que es lo que pasa a veces cuando los adoptan, ¿no? Y es lo que comentas tú. Sí, no, y más allá de eso, ¿no? Como en esta soberbia de que nosotros tenemos la potestad de la verdad de la vida. Yo muchas veces le digo, creo que el ser humano es tan soberbio que cree que es el que tiene que cuidar al planeta. No nos preocupemos, el planeta se cuida por sí solo, ¿no? O sea, más allá de transgredir con nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra moral, toda esta búsqueda del buen ser humano en el que muchas veces queremos buscarnos o encontrarnos, pues el planeta se va a cuidar por sí solo. Es más, nosotros nos vamos a extinguir y el planeta va a continuar, sin necesidad de nosotros. Entonces, es esa soberbia de en donde pensamos una vez más que nosotros tenemos la verdad de las cosas, la verdad de la vida, la verdad de absolutamente todo, y además de todo, no solo eso, entre nosotros mismos, mi verdad está por encima de la tuya, y ya podemos hablar mucho acerca de eso, claro, acerca de nuestro ego, acerca de cómo nos manejamos y cómo siempre a través de estas posturas buscamos aplastar al otro, ¿no? Mi verdad es la única, la que vale, y entonces la tuya no, y entonces si tú entramos en este nivel de escalada en donde a ver quién tiene más razón que el otro, y si no, pues hasta que nos demos en toda la torre, ¿no? Eso es real. Como dices, el mundo se está cuidando de sí mismo. La prueba es el calor que estamos viviendo ahorita.
Pues a ver, me estás perjudicando, pues genero un ambiente no agradable, ¿no? Entonces, tienes Exacto. toda la razón en ese aspecto. Y retomando esa parte cuando tú empiezas ya a torear, ok, pasa esta experiencia donde tienes tu primer encuentro con el becerrito y a partir de ahí ¿cómo empiezas a torear? ¿A qué edad empezaste a torear? A los 14 años, 14 a años los 14 empiezas. empecé a torear, transité toda mi etapa de becerrista y noviero hasta los 18, ¿no? Que ya ¿Hay comienzo una a... edad? ¿O es Como, depende del desempeño? Digamos, como las horas de vuelo es como las horas de toreo. como tal, no hay una edad, pero todo, yo creo que y sobre todo este tipo de actividades, ¿no? Miento, todo lo deportivo, ¿no? Entre más temprano empieces, pues el tiempo de desarrollarte también es menor, Claro. ¿no? Entonces, te repito, no hay una edad, pero sí, si empiezas a edades tempranas, pues la posibilidad de que desarrolles mucho más rápido. Por además otra cosa, ¿no? Nuestra plasticidad neuronal en esa etapa de la vida es muy grande, ¿no? Entonces, la capacidad de que tenemos de absorber cosas mucho más rápido es factible, ¿no? Entonces, por eso pues, siempre es recomendable iniciar este tipo de actividades, sobre todo profesiones, de forma lo más temprana posible. Por eso, incluso desde los sistemas educativos, somos lanzados a que elijamos carreras en una edad donde ni siquiera estamos No capacitados estamos para ello, ¿no? O capacitados. sea, eso de que te tienes que elegir una carrera a los 18 años que sales de la preparatoria perdón que lo diga así, pero pues, para mí me parece es aberrante, ¿no? Si nos vamos al momento de la capacidad que tenemos, donde nuestro córtex prefrontal todavía ni siquiera está desarrollado, nuestras conexiones neuronales están en pleno desarrollo, ¿no? Y que aún no tenemos esa madurez para poder decir y dimensionar. Es más, el adolescente ni siquiera tiene capacidad de ver a futuro 3 días más allá, ¿no? O sea, el adolescente es un presente continuo y le dices, oye, es que ahora tienes que pensar en tu futuro. Te dice, pues, ¿de qué me estás hablando? Por eso viene luego mucha problemática ahí, ¿no? Claro. Y bueno, ese tema de que dices que sí es una etapa muy joven, elegir carrera a los 17, 18 años, es real. ¿Qué sería como lo normal promedio? Yo decidí ser nutriólogo a los 22 años. En otra etapa quería hacer otra cosa. Y que era una gran pasión, pero probablemente no me iba a llevar a nada. Hoy en día veo que los jóvenes pueden tener 25, 28, 30 años y ya no tienen esa capacidad de poder decidir a qué se van a dedicar. Pero bueno, más adelante hablamos de eso, porque eso es interesante, eso es interesante, espero que no se haga esa pregunta. ¿A qué se debe, no? Pero bueno, más adelante la respondemos. Entonces, tú de los 14 a 18, digamos, ya a los 18 ya eras torero. Yo empecé mi etapa ya profesional fuerte a los 18 años. Ok, ya O sea, como torero. no, de noviero, pero ya en esa etapa ya previo a convertirme en matador. Entonces, fue en ese momento cuando ya comienzo esta parte, ya me presento como noviero aquí en la Plaza México. Viene un momento en mi carrera ya novieril fuerte, me voy posteriormente a España donde termino de desarrollarme y donde al final pues me convierto en matador ya a los 21 años. ¿Y a qué fuiste a España? O sea, ¿es como una escuela o es allá torear? Sí, no, es una escuela. Al final de cuentas, la madre del toreo está en España, ¿no? Claro. O sea, digamos que digamos, pues como nosotros, ¿no? La madre de las enchiladas está aquí en México, ¿no? Claro. Pues la madre del toreo está en España. Y pues sí, era un sueño, era una ilusión que yo tenía, que se prestó a través de también comenzar a relacionarme con toreros españoles. Me surge esta invitación, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a España? ¿Por qué no lo intentas aquí? Tienes capacidad, puedes. Y bueno, a lo mejor lo que parecía un sueño muy lejano se convirtió en una realidad. Y como te digo, no solo eso, sino también haberme hecho matador yo allá en España, ¿no? Fue Claro. un momento muy, muy bonito. Sí, y posteriormente mira, yo por ejemplo dentro de los deportes, pues tú sabes que ganas un trofeo, ganas los Panamericanos, ganas los locales, los nacionales, en los eventos de fisicoculturismo ganamos un Mister México. En el toreo, ¿qué rollo? ¿Qué premios tienes, campeonatos? ¿Cómo es ese rollo? Sí, no. Pues hay trofeos, hay premios acerca de los triunfadores de las temporadas, de ciertas plazas. Digo, lo importante siempre es triunfar en las plazas importantes, ¿no? Tanto de México como de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, tuve distintos premios, galardones como triunfador de distintas plazas, no solo aquí en México, en España también, en Sudamérica también. Digo, gracias a Dios, quitando un solo país que me faltó visitar taurinamente. Hablando de todos los países taurinos, el único que me faltó visitar fue Venezuela, pero todos los países taurinos los ¿Qué pisé. países eran taurinos? Bueno, son México, en Sudamérica está Colombia, estaba Ecuador. En Ecuador se terminó la fiesta de los toros por temas políticos. Perú,
O sea que Ecuador se ha ido acabando de todos los aspectos. De todos los aspectos, sí, caray, esos pobres ecuatorianos. Pobres de mis amigos ecuatorianos, que además los adoro todos. Y hay amigos ecuatorianos, les mando un gran saludo, ¿no? Qué lástima los temas políticos que estamos viendo. No, pero está bien. ¿Qué otros países? Te digo, está Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela. Y luego en Europa está Portugal, España y Francia, ¿no? Ok. España. Ahora, perdón, la pregunta puede a lo mejor sonar media estúpida. ¿Qué es triunfar en el toreo? Además de salir vivo del ruedo. No, pues sí, al final creo que es construir. O sea, al final la máxima que buscamos los toreros es convertirnos en el título de figura del toreo. ¿Qué es ser figura del toreo? Pues al final también ser ese torero que logró forjar una carrera que inspire a otros, ¿no? Que inspire a otros desde sus gestas, ¿no? O su misma trayectoria, ¿no? Entonces, eso yo creo es la búsqueda más grande. Ahora, pues es como todo y siempre decimos, ¿no? Pues el título de figura del torero no te lo pones tú, eso al final te lo va a dar la historia, la gente que va a reconocer más o menos tu carrera y que pues también pues tiene que ver en cómo triunfaste, cómo tuviste logros, como te repito, ¿no? Las plazas importantes, donde las que marcan, ¿no? Una temporada taurina y que bueno, pues que al final te van poniendo en lugares de privilegio, ¿no? Ok, y ¿tú te retiras a qué edad del toreo? Yo me retiré a los 28 años, muy joven también. Y todavía hay gente que me dice, ¿por qué te retiraste, güey, no? O sea, ¿por qué te fuiste, no? La verdad es que yo también, ya entrando a los otros temas, ¿no? Más allá de la carrera taurina, yo sí fui una persona que... Digo, gracias a los toros. Yo siempre digo, gracias a los toros descubrí el toro. Para mí es como un padre, ¿no? En donde he llevado la metáfora taurina también a poder entender la vida, ¿no? Y muchas de las cosas, conferencias, pláticas que doy, las doy en relación al toro porque me parece una gran metáfora de cómo el ser humano muchas veces tiene que afrontar los retos y desafíos de la vida, ¿no? ¿Le llamas tauroterapia? Toroterapia. ¿Existe o tú lo denominas así? No, yo lo denominé, es una locura que se me ocurrió por ahí, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le digo? Es un ejercicio, una plática, ¿no? Que existe en donde al final pues voy haciendo confrontaciones, reflexiones en toda esa charla y para llevar al final a la gente a desafiarse en sus miedos, en lo que representan, en cómo juegan los miedos en su día con día y entonces al final pues después de toda la plática y de toda la interacción, pues bajamos a la gente al ruedo a desafiarse frente a una vaquilla. Okay. Y a ver qué tal, ¿no? Es una experiencia diferente. Es una experiencia diferente. Básicamente es enfrentar los miedos, ¿no? Exactamente. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que el miedo es una de las emociones básicas en la vida del ser humano, pero yo creo de las determinantes, ¿no? Yo creo que el miedo constituye pues el 80% del por qué las personas no hacen muchas cosas. Del no éxito. Bueno, no sé si el éxito no, pero sí al final también porque el éxito es muy subjetivo, ¿no? Es subjetivo, claro. El éxito puede llegar a ser a la esquina y el éxito para otro puede llegar a otro país. Entonces, sí, yo creo que de dar esos pasos trascendentales en la vida de alguien, ¿no? Que al final, pues no, si estamos en esa búsqueda, ¿no? Entonces, pues justo gracias al toro, ¿no? Yo en mis primeros años como matador, pues fue todo, ¿no? Relumbrón, boom, mi carrera fue explosiva. El primer año de matador, bueno, todo, ¿no? Ya sabes, ¿no? La farándula, las luces, el éxito, esto y lo otro. Claro. Y pues eso, pues imagínate, a los 21 añitos, pues yo no estaba preparado para todo eso, ¿no? Y lo que ocurrió, y siempre lo he reconocido y lo he abierto abiertamente como ser humano que soy, pues me subí en un ladrillito hasta que llegó la vida y me sentó. Y me dio un mazazo tremendo en donde tuve que reconfigurarme, rebuscarme, probé todo, probé terapia, chamanes, brujos, todo absolutamente que tuviera que ver con eso para poder salir de donde estaba, ¿no? Entré en un estado depresivo muy fuerte y que pues me llevó a ese camino de la búsqueda, ¿no? De la construcción personal. ¿Por qué llegaste al camino depresivo ahora que lo mencionas? Si técnicamente cuando estás arriba, pues tienes todo. Puedes tener dinero, puedes tener mujeres, puedes tener alcance de muchas otras experiencias que te la dan, ciertos placeres momentáneos que pueden ser pasar momentos con personas o bien
¿Caíste en las drogas alguna vez? No, eso es. La verdad es que creo que eso siempre ha sido sano. Retomando lo que me decías, ¿no? Creo que si bien mi historia no es una historia dramática ni una niñez dramática, lo que sí, y siempre lo voy a reconocer, tuve dos grandes padres que siempre me enseñaron el valor de las cosas. Siempre me enseñaron el valor de las cosas. Y que al final de cuentas, en la vida nada es gratis. Muchas veces hoy tenemos este entendimiento y ya luego si lo hablaremos de la adolescencia lo vamos a ver en cómo hoy como padres pues buscamos sobreproteger a los hijos, ¿no? Entonces, si bien tenía esa accesibilidad a muchas cosas, por no decir que a todo, ¿no? Siempre no era gratis. No era gratis. O sea, la vida, las cosas no son gratis, ni se regalan, ni tiene que haber esfuerzo, tiene que haber sacrificios, tiene que haber ese trabajo constante por el logro y la consecución de las cosas. Y fue algo muy marcado, ¿no? Entonces, dentro de eso, en esa salud, la verdad es que nunca tuve esa necesidad. O sea, a pesar de que sí, ¿no? Te digo así, ¿no? Chicas, fama, coches, dinero, fiestas, todo. Nunca, el tema de las drogas nunca fue un tema para mí. Pero Nunca. al final lo demás era un exceso y el Sí, exceso nunca es bueno. eran excesos totalmente, ¿no? Al final no, la droga no era como tal la tangible, ¿no? La que todos conocemos, pero Claro, otro tipo de sensaciones. recompensas, ¿no? Que también tienen que ver con lo emocional, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de momento tienes todo y cuando crees que tienes todo llega la vida y te dice, no tienes absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que te dijo no tienes absolutamente nada? ¿Qué fue lo que lo marcó esa pauta? Pues justamente cuando mi carrera empieza a decaer, ¿no? Todos esos amigos, todas esas fiestas, esas invitaciones que pensé que eran ya parte de mi día con día de mi vida, ya no estaban. Y volteé y dije, ¿quién está aquí, no? Y literalmente los únicos que estaban ahí pues eran pues mi representante, que era como mi segundo padre, mi familia y dos más, ¿no? Y nada más. Diciéndome, somos los que siempre hemos estado y que te perdimos un ratito, pero pues aquí estamos nuevamente para apoyarte, ¿no? Claro. Y ahí fue donde dijiste, tengo que buscar otro camino. Sí, totalmente. ¿Y qué fue el camino que buscaste? Totalmente. Tú ya desde que estabas dentro de esta etapa de torero, ¿tú ya habías empezado a estudiar psicología o fue un tiempo después? No, de hecho, era una deuda que tenía conmigo. O sea, yo si bien estaba muy bien y siempre me fue muy bien en mi carrera taurina, siempre. Lo que sí ocurrió es que yo sentía que tenía una deuda conmigo, por decía, bueno, y cuando se acaben los toros, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más sé hacer? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda con todo esto, no? Y esas preguntas siempre estuvo ahí, por momentos muy viva, por otros lados ahí se mantuvo latente, pero siempre estuvo. Hasta que me caso, ¿no? Ya me casé, llega mi primera hija y ahí fue donde tomé mi primer curso de coaching. Yo ya había pasado por muchas cosas, ¿eh? Te digo, psicoterapia, Theta Healing, un montón de técnicas alternativas también de psicología alternativa en la cual pues tenía esta búsqueda, ¿no? Pero justo cuando llegó esa etapa, llegué a un curso de coaching que me invitó mi hermana y ese curso, ese momentum, sí, la verdad es que marcó un giro en mi vida, un giro muy, muy, muy grande, en donde evalué muchísimas cosas, puse en perspectiva muchas cosas y donde dije, creo que hasta aquí mi momentum taurino llegó, ¿no? Y fue donde tomé esa elección de retirarme, de decir, ya no lo estoy disfrutando, ya no me encuentro tan pleno quizás como antes me encontraba y creo que es momento de iniciar otra búsqueda. Y ahí fue donde empecé, posteriormente me certifiqué como coach, ahí fue donde inicia todo mi camino en el coaching. Y bueno, el coaching como tal, para los que no tienen el conocimiento, porque muchas veces, no, sin demeritar, ¿no? Pero yo creo que el coaching hoy día, o el término coach, está muy prostituido. Claro. Muy prostituido. O sea, ya ahora ya sé algo y ahora ya porque sé algo y ya te agarré y te dije, mira, haz esto y ya soy coach, ¿no? Claro. Además eres coach. Eres un sofá. Sí. Aprende a escribir coach. Sí, ya C-O-A-C-H. Es un coach. Es un coach. Y lo más común es en el gimnasio, que nos digan coach, ¿no? Pero ¿qué es realmente un coach? El coaching es una herramienta nueva que inicia, bueno, que tiene orígenes a toda la década de los 80s, 70s, 80s.
en el cual a través de herramientas lingüísticas ayudan y acompañan a otra persona a observar todas aquellas limitantes que están en su pensamiento y que no crean o no le ayuden a crear ese momentum que lo lleve a otro tipo de resultados los cuales estás buscando, ¿no? O sea, todos al final en nuestra cabeza tenemos barreras. Todos. Creencias que nos apoyan, creencias que no favorecen a los resultados que estamos buscando. Y entonces, como coach, lo que haces es literalmente escuchar la narrativa de la persona. Y esa habilidad a identificar cuáles son esas creencias, esas ideas, esas que están viéndose en la conversación, para poder identificar las que están cerrando tus posibilidades. Y entonces comenzar a crear una disrupción, un giro, insertar un nuevo lenguaje, nuevas ideas que entonces ahora sí te ayuden a crear tus resultados. Ahora, ¿por qué muchas veces la gente entiende o piensa que el coach es el porrista, el motivador, vamos, tú puedes? ¿Por qué? Porque al final caemos en la motivación. Cuando creas esa disrupción en tu programación de pensamiento, entonces pues comienza un proceso motivacional, ¿no? Tú comienzas a motivarte, comienzas a ver nuevas posibilidades y eso de forma natural te lleva a un estado mucho más eufórico y que entonces hace más fácil que consigas tus resultados. Entonces ese es el trabajo del coach, poder conocer de tal forma a tu coachee que puedas hacerle así, apretarle 3 botones y decir, no lo veía, pero ya lo vi y ahora sí estoy listo para conseguir aquello que hasta este momento no había podido conseguir. Entonces no sé si yo creo que es muy campechana quizás la forma en la que lo estoy explicando, ¿no? Pero ¿El coaching tiene base psicológica o qué diferenciación hay? Es que justamente ahí es donde viene este tema, ¿no? Los padres del coaching, ¿no? Uno de ellos, Fernando Flores, ¿no? Es un gran coach sudamericano, empieza a darse cuenta que el ser humano vive en el lenguaje y que toda la ontología, ¿no? O sea, porque viene esa parte filosófica, se da cuenta que toda la representación del yo, del ser humano, se está revelando en la forma en que él narra su vida, sus historias. Y que ahí en esa narrativa podemos, literalmente es como si yo agarro tus palabras y empiezo tú a desarmar y armar nuevos rompecabezas. Bueno, no yo como coach, sino a que tú lo veas y que tú mismo vuelvas a armar el rompecabezas. Entonces se empieza a dar cuenta de esto y entonces empiezan a hablar acerca de la ontología del lenguaje. Entonces también viene con otra persona llamada Echeverría. Entonces comienzan a hacer esta nueva metodología que al final empieza a tener mucho éxito en los Estados Unidos y comienzan a hacerse coaches de gente muy importante, de gente muy importante allá, empresarios muy importantes y empiezan a darse cuenta que la metodología es muy funcional. Sí tiene corrientes, sí tiene muchas cosas que pues, no estaban en el libro negro que tienen que ver con lo psicológico, pero como tal no hay una preparación psicológica. Okay. Entonces, como coach tienes ciertos límites en donde, por ejemplo, ¿no? La narrativa de una persona cuando no estamos hablando, oye, ejemplo, ¿no? A lo mejor me voy a meter en el ramo, ¿no? Yo siento que no puedo cargar más allá de lo que hasta este momento estoy cargando porque entonces empiezas a indagar, a ver, ¿qué está pasando? Pero entonces ya empiezas a tocar temas muy profundos como traumas, como momentos que marcaron la vida de alguien para entonces comenzar a fijar esas ideas, esas cosas que hoy lo están deteniendo, lo están absorbiendo. Y repito, como coaches y un coach mal entrenado, pues busca entrar ahí, ¿no? Y a ver, cuéntame, y a ver, y entonces ya se van ahí a querer. Y cuando llevan a una persona y si no la sabe sacar, ojo, es bien peligroso. O sea, es como estar ahí tallándole la herida. Exactamente. ¿Qué tan bueno es? Porque yo nunca he ido a una como sesión de coaching, pero he sabido de gente que va y justamente terminan sufriendo, terminan llorando y terminan regañados. Digo, si voy a ir a una sesión a que me cagote, no voy a ir, me voy a parar y voy a madrear al coach. Pero, ¿si es ese rollo o es algo, digamos, que está sesgado? No es real. Está muy sesgado. La verdad es que está muy sesgado. O sea, ¿por qué? Porque también repito, ahora voy al curso que te dije que cambió. La verdad es que esa metodología como tal, esos entrenamientos de potencial humano, ¿no? Llegaron a México por vía entrenadores argentinos, ¿no? Hacen un boom tremendo por ahí de los finales de los 2000, ¿no? Mediados de los 2000 y tal, y tienen este boom, en donde utilizaban herramientas del coaching
muy valiosas, yo te digo, yo lo viví, la verdad es que creó una disrupción en mí, pero también muy coercitivas. O sea, la metodología en sí era muy coercitiva. Y de ahí hubo mucha gente que dijo, ay, pues esto es re fácil. Y ahora yo soy coach también. Y ahora yo te voy a... Y ahora yo... Y pues lo que ha hecho justamente es esta malformación de coaches no preparados o gente que no está preparada para eso. Y pues como dices, ¿no? Más que sentirme apoyado, lo que me siento es regañado, puteado. Y yo lo que quiero es romperte el hocico, ¿no? Claro. Entonces, ya entrando en ese punto, en ese tema, siempre que vayas o busques un proceso de coaching psicológico, terapéutico, como sea, yo sí les insisto mucho, ¿no? Ve, pregúntale las credenciales del profesional que estás. Tú lo sabes, ¿no? Tú en el tema de la nutrición sí, también, en todos ¿no? lados se cuecen habas. Exactamente. O sea, es lo mismo. Todo el mundo se cree coach por haber tomado un fin de semana. Exactamente. Y que eso pues crea mucho daño, porque al final de cuentas yo para mí, ¿no? Por eso yo también después de certificarme como coach dije, no, pues aquí tengo unos límites tremendos, quiero seguir aprendiendo y quiero ir más profundo, y por eso me fui a estudiar la licenciatura en psicología y luego la maestría y bla. ¿Por qué? Porque pues para mí la vida de un ser humano es invaluable, ¿no? Y que una persona llegue con esa confianza y te diga, la pongo en tus manos, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y todo eso, pues lo menos que se merece es un gran profesional de este lado de la silla para acompañarlo al lugar donde él quiere ir, ¿no? Claro. Y donde no todo mundo ni todo profesional tiene la ética ni la conciencia para convertirse en ese profesional que ayuda a las personas, ¿no? Ok, entonces tú tomas ese curso de coach y después, ¿qué sigue dentro de tu formación? ¿Por qué decides tomar algo más? Justo fue donde dije, no, aquí hay muchos límites y muchos limitantes. Por tanto, yo no me atrevo a ir a lugares donde no estoy preparado para ir, ¿no? Donde ya eran espacios de terapia, de psicoterapia. Okay. Y como coaching llegaba, pero pues ya entrando a temas, ¿no? Mucho más rudos, más profundos, dije, no, pues esto ya es de psicoterapia. Entonces, o mejor te refiero con un psicoterapeuta o mejor me preparo. Entonces decidí. Es lo ideal siempre. Yo creo que si sabes que no está dentro de tus habilidades, dentro de tu conocimiento, es mejor referir, ¿no? Totalmente. Y creo que en muchas áreas, y sobre todo pasa en lo que ahorita mencionaste, en el fitness, en la nutrición, hay gente que no está capacitada para ir más allá y a fuerza se mete a farmacología, se meten a otros temas. O pasa a veces el médico que en realidad no sabe de los suplementos. Claro. Y dice, te va a hacer daño. No, hay que cerrar las barreras a lo que uno es y a lo que uno sabe. Entonces, en este caso, tú decidiste mejor avanzar en lugar de meterte en un tema que no era. Totalmente. Y qué bueno, este es un temazo porque al final, mira, y lo abrazamos desde tu tema, desde lo que te compete a ti, ¿no? A mí me consta y soy parte, ¿no? Y él es por qué estoy aquí, por qué también decidí ponerme en tus manos temas de nutrición, porque sé que eres un profesional que estás en la búsqueda constante de eso, ¿no? Del ser cada vez mejor profesional de lo que haces, ¿no? No todo el mundo tiene esa conciencia. No todo el mundo tiene esa noción de personalidad. Y como dices, ¿no? Ya te agarran y, no, sí, haz esto y lo otro. Yo la verdad es que también lo he vivido, ¿no? Y pues sí, o sea, tiene que ver con eso de decir, bueno, pues voy a buscar algo más. Quiero conocer algo más. Quiero... repito, convertirme en esa mejor versión de mí mismo que entonces sí esté capacitado para apoyar a alguien desde otro lugar. O si no, como dices, tener esa ética y decir, no, yo hasta aquí llegué y mejor, mira, ve con esta persona que si tú quieres algo más, pues él seguro sí te va a ayudar porque él sí tiene el conocimiento. Porque vamos a retomar ese tema de lo que hablábamos. Conscientemente tenemos que reconocer que como humanos tenemos muchos sesgos y no todos lo sabemos y no todos lo conocemos. Pero nos las damos de, no, yo lo sé todo, yo puedo todo, yo quiero entrarle a todo. Y al final no sabemos y somos conscientes, repito, del daño que podemos causar a otros a través de esa postura, ¿no? Es que la ignorancia es bendita. Totalmente. O sea, siempre que seamos ignorantes pensamos que es fácil algo. Y entonces lo hacemos. O sea, a mí pasaba dentro de la lucha libre, pues hacemos y deshacemos y madrazo tras madrazo y caes a 4 metros de altura. Ya después, cuando estudio la anatomía, la biomecánica, digo, el ser humano no está diseñado para esas caídas. Sin embargo, te adaptas. Claro. Pero en ese momento yo me aventaba sin pensar en que podía morir incluso. Hoy en día es diferente la concepción porque ya hay un conocimiento. Claro. Entonces, por eso la ignorancia es bendita. Entonces hay que analizar bien
antes de dar un paso porque puede dar consecuencias. Ese hecho Claro. de abordar un tema que no te corresponde y recomendarle algo a alguien que no va a ser lo adecuado y le vas a generar un daño, no debería de ser. Sí, no debería ser, sin embargo es. Sin embargo es. En esta concepción, repito, que tenemos en esta gran soberbia de creer que somos expertos y capaces y aptos para todo. Decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y para mí ha sido la postura que más me ha favorecido, creo, en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ha dado más hambre de aprender, Claro. de seguir conociendo, de seguir preparándome, de seguir en ese camino, ese trayecto que se vuelve todavía más fascinante, ¿no? Y no quedarme solo en lo que ya sé, y eso funciona. Muchos grandes profesionales hasta llegan en esa soberbia de yo ya lo sé, yo ya tengo la verdad absoluta, yo ya esto no es y no hagas eso porque te hace daño. ¿Cómo sabes que te hace daño si ni siquiera te has adentrado en conocerla a fondo, ¿no? Claro. Entonces, si es esa parte, eso es muy delicada, ¿no? Y justo por eso tú comienzas a prepararte adicional. ¿Ya después estudias una licenciatura o qué sigue? Sí, la licenciatura En psicología. en psicología y luego pues ya comencé con el tema de las maestrías, las especialidades, como fue en el coaching. En el coaching me certifiqué como coach y tomé especialidades de coaching, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente con la licenciatura de psicología y posteriormente también especialidades, ¿no? Especialidades en psicoterapia psicoanalítica. Ahora pues también estoy tomando otra especialidad con respecto a psicoterapia especializada en adolescentes, en fin, ¿no? Cada ramo, cada cosa, pues tiene esa parte, ¿no? De poder adentrarte cada vez más y más y más y más para poder, pues, hablar de temas, o así que con tal conocimiento y conciencia de ello, ¿no? Claro. Y te preguntaba antes de comenzar la entrevista ya como tal, ¿cómo es que se logra un doctorado honoris causa? Uh-huh. ¿Cómo es que logra Polo tener un doctorado honoris causa? Bueno, el doctorado honoris causa como tal no es un grado académico, ¿no? Es un grado de honor, como lo dice en su nombre, doctorado honoris causa. ¿Por qué? Porque creas movimientos sociales importantes. O sea, haces investigación, ¿no? Labor social, aportas a la ciencia, aportas a muchos sectores, y entonces hay instituciones e instancias, ¿no? Que académicas, sí, que avaladas por muchos grados y todas estas cosas, que dicen, bueno, pues dado todo el aporte que has hecho, dado todo el trabajo, ¿no? Lo que has significado para ciertas causas y todo eso, pues bueno, se te da el grado de doctor honoris causa de este ramo, ¿no? En el caso, pues lo mío, que es la psicología, en ese caso, pues me gusta trabajar mucho y aportar mucho, sobre todo para los adolescentes. Creo que hay un trabajo tremendo que hacen los adolescentes, pero no son los adolescentes, en los papás de los adolescentes, que es donde viene el tema, ¿no? Que a veces como padres culpan a los hijos, pero al final de cuentas es el reflejo de los papás. No, al final... Y digo, todo el entorno que envuelve, ¿no? Porque sí. A veces tú puedes educarlo bien, pero si él se mete en un ambiente que no es el correcto, al final de cuentas termina envuelto, pero también tiene que ver porque lo descuidaste, tal vez. Claro. No, o sea, no se va a meter porque lo educaste bien, ¿eh? Eso que... Y más allá de ponerle juicio, ¿no? Bien o mal, al final tenemos que ser claros. Y esto es en el ámbito del coaching, al final todos son resultados. Y los resultados siempre nos van a decir algo. Claro. Ni bien ni mal, simplemente es el resultado, ¿no? O sea, más allá de entrar en evaluaciones y juicios, vamos a saber que un resultado nos va a hablar y nos va a dar información de todo lo que has hecho para llegar al punto donde llegaste, ¿no? Entonces, eso es súper, súper valioso y evidente, y que muchas veces efectivamente, ¿no? Los chavos, no, que los jóvenes y cero comprometidos y no quieren hacer y buenos para nada y cada vez no se quieren salir de eso. Sí, claro, pero ¿quiénes son las generaciones que los están formando? Está bien fácil señalarlos y decir que son una bola de inútiles buenos para nada, pero perdón, pues hubo alguien que los formó, ¿no? Pero siempre es más fácil señalar afuera que voltear el foquito, claro, y decir, creo que aquí hay cosas que tenemos que hacer distintas, ¿no? Y justamente lo que estábamos viendo yo, que te quería hacer esa pregunta, ¿no? De la formación, de como dices, todavía no se tiene la objetividad de evaluar qué quieres a una edad de 17, 18 años que entras a la universidad. Te digo, yo decidí a los 22 años qué quería hacer. Bien, yo pensé que a los 15, 16, 17 años yo ya sabía que quería, que era ser luchador profesional, pero después me doy cuenta que de mi pasión no iba a vivir. Claro que sí se puede, pero en el caso mío fue una cuestión ya fisiológica que me detuvo a seguir con ese sueño. Entonces volteo a ver mi vida y digo, creo que
me gusta la nutrición, quiero ser nutriólogo y quiero ser el mejor nutriólogo, ¿no? Que estamos en el proceso, ¿no? Pero ya fue a una edad mayor. ¿A qué le atribuyes tú, hablando de esta parte, que más o menos me estás diciendo, pero quiero corroborarlo, que el hecho de que los muchachos ya tengan 28 años, 30 años, y de todas maneras no sepan qué van a hacer con su vida? Porque pudieron haber estudiado 3 carreras, pero no les gustan. Claro, mira, es que para entender el aspecto psicológico también tenemos que entender el aspecto sociocultural. La sociedad y la cultura también forman la psique, o son parte de las formadoras de la psique del ser humano. Anteriormente, a los 18 años, ya literalmente lo voy a decir así tal cual, puedo decir... Libre. Ya tienes peleas en la coliseo de mi abuelita, ¿no? Y a trabajar, mijo, y a casarse y a hacer la vida. Órale, claro. ¿no? No había, o sea, la adolescencia como tal es un término nuevo. Es un término del siglo pasado para acá. O sea, te estamos hablando que el estudio de la adolescencia como tal es algo nuevo, que también nos ha servido para justificar otras cosas y que tienen principios científicos que nos van a avalar por qué no. Pero antiguamente eso, la adolescencia no existía. Tú llegabas a la edad madura y pues lo veías, ¿no? Por ejemplo, mis padres se casaron de 22 y 19 años tenía mi mamá, y anteriormente, si hablamos de nuestros abuelos, igual, ¿no? O sea, súper jóvenes comenzaban una vida y comenzaban a formar un patrimonio y bla, 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 y entonces hacían otro tipo de cuestiones, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque como tal, esa etapa de la vida no estaba estudiada como hoy lo está, ¿no? Entonces viene... ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia justamente es esa etapa de formación en donde psicológicamente el ser humano está terminando de construir su personalidad. A esa etapa estamos terminando de construir nuestra personalidad. Digamos que es como un quesito grulla, ¿no? En donde... Digo, no quiero meterme en mucho tecnicismo, ¿no? Pero digamos que la psique del ser humano se comienza a formar en la creación del Edipo, que algunas ya habrán escuchado el complejo de Edipo. Bueno, claro. No me voy a meter eso. Algo vi de psicología. Ahí es donde nosotros comenzamos a formar la personalidad, pero en esa etapa quedamos como quesos, ¿no? Como quesitos gruyères, ¿no? Entonces lo vamos acarreando, bla, 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 y vienen las demás etapas del desarrollo, en fin. Digo, no quiero entrar mucho en tecnicismos hasta llegar a la etapa de la adolescencia, que empieza entre los 12 años hasta hoy. Ya estamos hablando de adolescencias tardías que pueden existir hasta los 30 y pasaditos, ¿no? Ya hoy más, ¿no? Y justo ahí en esa etapa, como ahora en neurociencias, vamos a hablar de la neurobiología, nuestro cerebro apenas se está terminando de formar. Digamos que el cerebro se va formando desde dentro hacia afuera. Entonces, el córtex o la corteza prefrontal se termina de desarrollar, se dice que hasta entre los 21 o 22 años aproximadamente, ¿no? Entonces, nuestras conexiones neuronales van y todavía son muy moldeables. Por tanto, todos esos rasgos y sesgos de la personalidad que no terminaron de formarse en la niñez, en el Edipo, terminan de formarse en la adolescencia. Por eso los berrinches son los mismos. A los 2, 3 años, cuando estás en el Edipo, estás pataleando contra el piso y te tiras. Y a la adolescencia, pues son los portazos, el no me hables, no quiero hablar con nadie, me cierro en mi... Es lo mismo, nada más que en otra etapa de la vida. Sigo siendo adolescente a los 37 años. Sí, no, yo también a los 44. Oye, yo había escuchado esta definición. Adolescencia es que adoleces de la conciencia. Por eso la cajoteas tanto. No, yo también lo tenía hasta que mi maestro de la especialidad de adolescencia me dijo, no adoleces de nada. Viene de adolecere, que tiene otro término. Digo, no lo tengo aquí, lo vamos a buscar exactamente, pero no tiene nada que ver con adolecer. No tiene nada que ver con la conciencia. Con adolecer de la conciencia. Yo también tenía esa idea y me la habían vendido. Fíjate cómo somos, ¿no? Nos venden ideas y nos las creemos. Es un chisme que se va replicando y si uno no consulta... Exacto. La adolescencia, y te lo prometo, yo como profesor, yo decía, no, la adolescencia es porque viene la palabra de adolecer, ¿no? Donde adoleces de ciertas características. Me dice, no. Viene del término adolecere, que te digo, lo prometo, lo voy a buscar. Más ahorita me voy a meter a Google a buscarlo. Digo, para que toda la gente no se crea, justamente los que ven mucho TikTok. Exacto, no crean una verdad absoluta. Nadie tenemos la verdad absoluta porque al final de cuentas puede que me equivoque. Mira. Justamente, la palabra adolescencia proviene de adolecere, que es del latín, que significa crecer a pesar de todo y con dificultades. Ok. Entonces, efectivamente, es una época y una etapa de la vida de las mayores dificultades, en donde te haces esa transición, en donde no eres niño, pero tampoco eres adulto. Y ahorita no eres niño, tampoco niña. No, exactamente. Por eso hablamos de las adolescencias cada vez más tardías, ¿no? Entonces, ¿a qué le atribuyes que se haya extendido la etapa de adolescencia?
Pues ahí ya justamente sí. Digo, en tu opinión, porque tampoco es como Sí, que no, uno no, sepa ciencia cierta. no. ¿A qué crees tú? Yo creo que al final, repito, no es que se haya alargado, sino que hoy los chicos no tienen esta necesidad de salir pateados de la casa porque pues al final pues tienen un nicho que los sigue sosteniendo Claro. a pesar de edades cada vez más adultas. O sea, no tienen esa necesidad de salir a la búsqueda de una vida porque al final de cuentas pues el contexto que los abraza pues los sigue sosteniendo como tal. Entonces pues al tú no tener esa necesidad tampoco de búsqueda pues no la vas a crear, ¿no? O sea, no hay nada que se cree si no hay una necesidad detrás de ella, ¿no? Claro. Entonces, justamente, pues sí tiene mucho que ver y yo como lo digo y muchas veces lo comparto en escuelas para padres, le digo, el problema aquí no tiene que ver con la revisión de lo que el síntoma nos está diciendo que es el adolescente problema, sino más allá del contexto que lo está formando. Porque al final el síntoma tiene una causa y la causa no es el síntoma. Por tanto, para curar el síntoma, tengo que ir a revisar la causa. No, y es que antes tal vez las causas eran menos, ¿no? Porque no teníamos esa accesibilidad a tanta información. Totalmente. Ahorita como hay información de todos lados y de muchas cosas y diferentes opiniones, pues se hace un desmadre. O sea, Sí, no, totalmente. si de totalmente. pronto uno dice, puta, yo vi que para la caída del cabello era este shampoo y me dice este cuate que es el otro. Ahora imagínate con todo lo demás que existe, ¿no? Entre que hay coach, entre que hay psicólogos, entre que hay cuates que de alguna manera se especializaron en un tema, ¿no? Por ejemplo, que ahorita que en las redes sociales está muy la cuestión de el tema de las mujeres, que si los hombres, digo, no vamos a entrar en detalles a que no terminemos funados, pero al final de cuentas son diferentes opiniones que pues, terminan confundiendo el cerebro de los jóvenes y de algunos adultos también. No, lo que pasa es que yo creo que más allá de eso es el enaltecer y activar nuestro pensamiento crítico. No nos están enseñando a pensar. Nos están enseñando a tragarnos todo lo que vemos. Nos están enseñando a comprar absolutamente todo lo que ocurre en un Facebook, en un TikTok, en un Instagram y todo eso en donde no cuestionamos. Simplemente creemos y eso se vuelve... Y entonces al final ya, yo el otro día lo cuestionaba. O sea, ¿realmente estás pensando? ¿O quien está pensando por ti es un algoritmo? Porque al final, todo aquello en lo que pues, el algoritmo ya te cachó, te va a estar apareciendo. Y eso se va a convertir en tu realidad. Y eso se va a volver tu sistema de pensamiento en donde tú ya no cuestionas. Simplemente le das vida a tener razón, porque eso es algo de lo que los seres humanos somos adictos, a tener razón de aquello que estás pensando. Claro. Y no nos damos cuenta que nosotros somos los creadores de la historia. Es como si tú tuvieras el libro de tu vida en tus manos y tiene páginas en blanco. Y tú tienes esa potestad de escribir y lo has escrito absolutamente todo, pero te la pasas señalando de que no es él, es él, es él, es él. O sea, todo mundo tiene ese poder de escritura en tu libro sin darte cuenta que el que tiene la pluma en la mano eres tú. Claro. Y no llegamos a ese nivel de cuestionamiento en decir, bueno, ¿qué es lo que realmente es verdad? ¿Qué es lo que realmente es fáctico? ¿Qué es lo que realmente me hace sentido? Pero no me hace sentido desde que lo vi en esto, sino me hace sentido porque ya lo investigué, ya me dio la certeza, dije, ¿a poco sí es cierto, no? Y entonces me di esa tarea o me di esa tarea de poder investigar más allá del tema y que entonces lo validé. O dije, chinga, no, pues no, como ahorita, ¿no? Decían, pues es que yo creía que adolescente significaba de adolecer. Y dije, y yo también, hasta que en su momento llegó alguien y me dijo, no, y yo le puedo haber rebatido, no, claro que sí, adolescencia viene de adolecer, güey, y aferrarme a mi verdad, porque además claro. lo vi en TikTok, cabrón, ¿tú qué vas a venir a decirme a mí, no? Y además, no solo eso, te voy a matar porque estás equivocado y me estás confrontando porque me estás haciendo querer ver mal, ¿no? Y pues es parte de la vida. Es verdad, y yo siempre empiezo mis clases de los cursos. Obviamente, para quien no sepa, pues damos cursos de fitness, todo lo que tiene que ver con fisicoculturismo y nutrición, ¿no? Y siempre empiezo que yo no tengo la verdad absoluta. Y mira que está cañón que realmente alguien no quiera tener la verdad absoluta, porque eso te da un posicionamiento y una autoridad que a veces solamente es efímera porque no siempre uno está posicionado. Pero en la realidad nadie tiene la verdad absoluta. Y siempre les digo, lo que yo les expliqué este curso, no me hagan caso. ¿Por qué? Porque quiero que vayan a investigarlo y que formen justamente ese pensamiento crítico, donde digan, ok, voy a formar un criterio.
Ok, Rocco me dice esto. Ismael Estrada me dice el otro. El profesor, Jonathan Venegas me dice esto. Voy a formar de acá, lo voy a poner en práctica, me funciona, voy a ir a investigar, porque a veces tenemos errores. Yo la otra vez me escuchaba en un video, en una clase, y decía yo, las fibras blancas son de resistencia, hablando de fisiología muscular, ¿no? Y deportiva. Cuando en realidad no, las fibras blancas tienen que ver con la fuerza, con la potencia. Y yo decía en una clase que eran las fibras de resistencia. Se te van las cabras, por eso no nos hagan caso de 100% todo. Escuchen, sí. Vayan a corroborar la información, así como ahorita corroboraste lo de la adolescencia, porque pues se te había a lo mejor ido, a lo mejor no querías dar una información que no era muy correcta, mejor lo busco, lo cercioro, y ahora sí, ya puedo ponerlo en práctica. Y aún así, aunque esté con evidencia científica, a veces no se amolda a algunas personas, a algún tipo de población. Bueno, lo cambio. Formen un criterio, como bien lo dices. Esa es la palabra clave, el criterio, la formación del criterio. ¿Por qué? Porque al final la formación del criterio tiene que ver con eso, con aprendizaje, ¿no? Información, puesta en práctica, confrontación de la información y posteriormente validación de la información, ¿no? Y ahí es donde entonces tienes esa potestad de decir, claro, aquí, y sobre todo también entendiendo que ese es tu criterio y que tu criterio no tiene nada que ver con lo del otro. Claro. Y que entonces tú eres una parte de un punto en la diversidad de la infinidad de las posibilidades del pensamiento y que pues ese es el pedacito que te tocó y que a lo mejor le funciona a alguien más, por supuesto que sí. No, digo, voy a poner mi ejemplo, si me voy a ponerlo, ¿no? Claro. Como yo soy fiel creyente de la cetogenia, ¿no? Y lo hemos ¿por qué? Porque lo estudié, vi qué onda con el keto y con lo cetogénico, lo puse en práctica, me sirvió, me funcionó, me ha gustado para los resultados que yo busco, que los resultados que yo busco no son los que tú buscas, ni los que busca el otro, ni los que busca él, ni los que busca el otro. Claro. Y que entonces yo sé que eso me funciona a mí y que te lo puedo compartir como algo funcional para mí, como mi camino, que a lo mejor te puede servir en cierta parte, pero no en la totalidad del caso. Claro. Y entonces tú mismo tienes también esta potestad de formar tu propio criterio y formar también tu propia validación de las cosas. También sabiendo que ese es el tuyo. Y claro, que el tuyo no tiene que ver con el del otro, ¿no? Y de hecho es el mejor ejemplo. Cuando tú me dices, estoy aplicando keto y me funciona, lo que dije yo. Al final de cuentas, mi criterio, con base en todas las fuentes que yo he estudiado, pues como especialista de nutrición, te digo, sí puede funcionar, pero no es necesario. Sin embargo, si tú estás cómodo, adelante. Es simple y sencillamente ver si para ti es factible. Para ti es factible y es sostenible, adelante. Pero si para Juanito Pérez hacer una keto es morirse de hambre, y ay, los carbohidratos los extraño, y bueno, entonces no es factible, no es lo ideal para ti. Efectivamente, pues tiene que ver con el criterio que formaste a partir de diferentes autores, diferente información, y eso es lo que tú vas a expresar después de reunir todas esas conclusiones. Vas a sacar la tuya. Total. Pero si solamente te tragas lo que escuchas de un autor, tampoco es bueno solamente un autor. No. Porque al final de cuentas también no tiene la verdad. Pues muchos autores, incluso hablando del mismo punto, se contradicen. Claro. Se contradicen. Eso es correcto, por eso no te puedes casar con uno solo. Porque cada uno también tiene su propio criterio. Es correcto. Volvemos a esa parte, ¿no? Y la pregunta es, ¿tú te has encargado de formar el propio? ¿O simplemente te has encargado de creer y comerte todo lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has leído, sin ponerlo en práctica, ni siquiera darle tu propio sentido? Porque eso es lo bonito de la información, que la puedes abrazar y al abrazarla, pues al final le vas a dar tu propio sentido, ¿no? Entendiendo que no tienes la verdad, simplemente es eso, es tu sentido. Es tu sentido en donde estás formando tu camino, estás formando tu propia trayectoria hacia el lugar en donde tú personalmente quieres llegar. Porque el lugar donde tú quieres llegar no es el mismo lugar donde quieren llegar los demás. Y eso también tiene que ser muy, muy, muy claro, ¿no? Eso es totalmente correcto. Y bueno, tú, esos temas de psicología, son muy extensos y se puede filosofar. No, bueno, es una bestialidad. Toda la vida, ¿no? No acabaríamos. Además, tú ya estuviste dentro del mundo de la tauromaquia. Posteriormente ya te preparas con un aspecto más profesional. Pero, ¿qué necesidad? Dijera Juan Gabriel. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Tú también a la par, eres empresario. ¿Cómo es que comienzas tú? ¿Esto ya era parte de la familia? ¿Tú comienzas? ¿Cómo es parte del proceso de tu negocio?
El proceso del negocio fue, sí, vengo del negocio familiar de siempre, ¿no? Es algo más que también me gustó, siempre me han gustado los negocios, ¿no? Y bueno, pues mi papá, la verdad es que también, repito, ¿no? Siempre mis papás trabajaron muy duro para levantar, pues, lo que era su creación, ¿no? Que era, pues, esta distribución, ¿no? Nosotros también nos dedicamos al tema de la distribución de cárnicos y proteínas. Y entonces, pues es algo también que me gustó. Vuelvo, más allá, yo creo que no tiene que ver con lo que hagas. O sea, yo siempre lo he dicho, hagas lo que hagas, ¿no? Siempre apasionate de lo que haces. Enamórate de lo que haces. O sea, hace rato me hablaba una persona y me decía un amigo, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y le digo, pues aquí, güey, trabajando como siempre. Y me dice, güey, ¿cuándo descansas? Y le digo, ¿descansar de qué? No seas payaso, güey, ¿no? Descansar, ¿cómo que descansar de qué? Pues de trabajar. Le digo, güey, pues que el timón yo no amo lo que hago. O sea, aquí en mi momento presente yo no puedo descansar de lo que amo. O sea, ¿cómo decir, ay, me siento la sobrecarga, el estrés, todo eso? Pues viene de la significación de las cosas desde el punto de la obligatoriedad, ¿no? Me siento obligado, lo siento pesado, este peso. Pero cuando al final te apasiona, te repito, ¿no? En el toreo, en la psicología, en los negocios, creo que yo mucho de lo que invito a las personas justamente tiene que ver con eso, ¿no? De que encuentren el camino y el punto de plenitud de lo que para ti signifique plenitud y te construyas en el ser humano que te tengas que construir para lograrlo. Claro, definitivamente, por lo que entiendo, buscas lo que te apasiona para que lo puedas llevar a cabo sin tanto problema. Al final de cuentas hay dificultades en el proceso, porque no es fácil nada. Totalmente. Ni el toreo fue fácil, ni la estudiada es fácil, ni el negocio es fácil. Cosa que la gente cree que sí. Porque justamente relacionar el tema con la nueva adolescencia, que, pues bueno, probablemente esté más extendida, pues lo que pensamos es, desde millennials a lo que viene. Quiero yo poner mi negocio, no quiero depender de una empresa. Pues está bien chido. Suena bien el que manejes tus tiempos, bla, 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 pero resulta que tus tiempos terminan manejándote a ti cuando no está bien estructurado. Entonces, primero que nada quería ir al hecho de cómo caramba te preparas en un aspecto académico, pues teniendo que hacer cargo y coordinar los negocios. ¿Cómo le haces? ¿En qué momento? ¿Cómo te organizas? Pues al final tiene que ver con saberle dar un justo acomodo a todo, ¿no? O sea, todo yo considero, y esto es, repito, ¿no? A mi juicio personal, que con eso no quiero decir que tengo la verdad de las cosas ni de absolutamente nada, Claro. mi experiencia personal, pero yo creo que muchas veces ocupamos esa justificación para evadirnos de algo, el no tengo tiempo, ¿no? Algo queremos evadir, algo, o incluso el mismo miedo nos atrapa a decir, no, mejor, ¿qué tal que lo intento? Y mejor me ocupo de otras cosas y no tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Yo creo que al final, o en este ejemplo que doy, ¿no? Cuando me dicen, no, pues es que no tengo tiempo de algo, ¿no? No tengo tiempo de hacer un negocio, de una empresa, o de hacer dos, ¿no? O tener dos o tres. Le digo, bueno, y entonces, pues que a Carlos Slim le dan días de 72 horas, o cómo le hará el señor para tener el éxito que tiene, ¿no? Claro. Yo creo que al final tenemos que encontrar este punto de equilibrio para poder integrarlo todo lo que sea importante para ti. Claro. Todo lo que sea importante. Repito, no tiene que ver con cuánto hagas ni cuánto dejes de hacer, sino en quién o qué ser humano me tengo que construir para lograr lo que para mí es importante. ¿Por qué? Porque eso sí, también lo vamos a decir, o parte de la psicología adolescente. El adolescente es fantasioso, ¿no? Y mucho de la parte de los que está bien y es normal y es natural es que vivamos en la fantasía como adolescentes. Claro. No, sí se puede, y yo, mi empresa y el emprendimiento y voy a hacer el gran... Sí, pero para ello también implica un proceso. Y los procesos hay que irlos cumpliendo. Y para poder llegar a ser el empresario exitoso que anhelo ser como mis modelos de éxito que yo tengo, pues ellos pasaron su propio proceso, en el cual tengo que ir uno tras otro paso y pasar ciertas etapas y entonces así recorrer el camino que me va a llevar a ese punto. Claro. El tema es que hoy no lo quieren recorrer. No, Hoy es les que cuesta queremos mucho. la recompensa temprana. Exactamente, queremos la recompensa inmediata. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la era de la inmediatez. Y eso, como no lo sepamos integrar, como lo estamos viendo también el día de hoy, está representando muchos problemas para la adolescencia misma. Vamos a ya no hablar de la adolescencia, sino de la juventud, ¿no? Del adulto joven incluso. En donde en esa inmediatez, pues no estamos dispuestos a vivir procesos, ¿no?
No estamos dispuestos a trabajar, porque como yo también se los digo muchas veces, no, hijo, no te creas que porque te metes con 9 hombres vas a tener un bebé en un mes, ¿no? Un bebé tarda 9 meses en nacer, ¿no? Es buena Y, y analogía. es, y es, y es saber acompañar que todo tiene su tiempo. Todo es parte de ese crecimiento personal en el que tienes que trabajar y cada día, yo como digo, el compromiso tiene que ser de cada día, concentrarte en ser esa versión que tienes que ser para lograr tu objetivo, ¿no? Que también se vale Definitivamente. soltarse, ¿eh? También se vale soltarse. También se vale de vez en cuando así, Claro. no pasa, no, o sea, no va a pasar nada. Que también seamos conscientes que el soltarse va a ralentizar ese proceso. Por supuesto que sí, pero ese ralentizamiento también forma parte del mismo proceso. Claro. Entonces, pues sí, es parte de eso. ¿Cómo lograrlo? Pues creo que al final, pues no hay otra palabra más que el compromiso, cosa que también hoy es muy complicado también sembrar en los chavos, ¿no? Es que solo se quieren los beneficios. Cuando estás en una empresa solamente, bueno, los chavos hoy en día, 3 meses y ya me voy. Y hago un emprendimiento y si en 3 meses no funcionó, pues al carajo. Y ahora a ver qué otra cosa hago. Digo, yo creo que es normal hacer las pruebas, pero como dices, hay que vivir los procesos. Tienes primero tal vez, a lo mejor no todos, pero tienes que primero aprender como empleado. Posteriormente ya puedes emprender y luego mantener el emprendimiento es Claro, un no rollo. es un rollo. Y como dices, hay que tener sus momentos donde te sientas a descansar porque también requieres pues, un momento de introspección donde te quieres relajar. Yo, pues, gracias a mis antiguos jefes, formé una mentalidad de emprendedor, porque pues obviamente yo no me considero un empresario, pero estoy en el proceso donde realmente hay que trabajar muchísimo para llegar a ello, como bien dices, para llegar a ser como alguna de las figuras que podemos conocer como grandes empresarios, que digo, a veces ya no lo sé, porque también tienes grandes retos. Es más fácil manejar un grupo pequeño, como empresa pequeña, a manejar, pues, estaba yo analizando el caso de Alsea, ¿no? Más de 39 millones de empleados alrededor del mundo. Entonces, cuando viene la crisis de COVID, ¿cómo carajo no les va a caer la voladora, ¿no? ¿Cómo no van a buscar ahorrar? Porque a final de cuentas son muchos los gastos, pero al final como empleado no lo vas a entender. Y como sociedad tampoco. Tendrías que estar al otro lado para entender que, pues, ¿por qué los iba a dejar sin solo 30 días? Pero por otro lado, la responsabilidad social que ellos indican. Bueno, es un rollo ser una empresa grande y tienes que estar dispuesto a afrontar esos retos. Y a lo mejor no. A lo mejor no estamos dispuestos a afrontar esos errores, perdón, esos grandes retos, entonces te quedas en esa zona. Y si de pronto lo quieres mandar al carajo porque pasa, pues lo haces. Pero eso implica para la gente, ya se dejó vencer. Porque al final de cuentas, cuando estás desde tu trinchera, es muy fácil opinar, es muy fácil criticar, ¿no? Y mira, es que, te repito, todo tiene que ver con tu propio proceso personal, Claro, con esa construcción que tengas de ti mismo, ¿no? En cuanto a lo emocional, lo psicológico. Hoy tenemos grandes herramientas. Hoy cada vez hay más información muchísimo. y más herramientas para poder apoyar a las personas a destrabar todas esas zonas. Porque evidentemente yo no creo, yo no creo que el ser humano en sí, ¿no? Y te lo digo desde ahora sí, desde la conciencia del torero, ¿no? No esté preparado para los retos. Yo creo que todos estamos preparados. Sin embargo, unos los afrontamos más que otros porque hay temas adentro de nosotros mismos que no nos dan pie para poder hacerlo, para poder lanzarnos, para poder romper esas estructuras que nos detienen y nos limitan momento a momento. Repito, mucho tiene que ver con el miedo, porque al final de cuentas, cuando yo me veo incapaz, ¿no? Este autoconcepto en donde yo me veo incapaz de asumir ese desafío, pues mejor prefiero pues ralentizarlo y decir o postergarlo, ¿no? O procrastinarlo en muchos momentos y que pues tiene que ver con, es que no era para, no, ve, intenta, vamos, rompe, ¿no? Digo, está fácil decirlo, ¿no? Y está fácil incitar a las personas a que lo hagan, pero, Claro. pero tiene que ver con ir a esa búsqueda de decir, bueno, ¿qué es lo que me está limitando? ¿Cuáles son esas ideas que me están supeditando a que tengan los resultados que hoy tengo y que entonces no puedo ir a escalar el siguiente peldaño? Eso es trabajo personal, o sea, no es otra cosa más que trabajo personal. Yo muchas veces cuando empecé en este mundo del gimnasio, ¿no? Y la nutrición, cuando comencé, yo tenía ese miedo, ¿no? De cargar y de las pesas y tenía mis rollos, ¿no? Mis propios rollos y no, yo no creo que yo pueda cargar más peso del que estoy cargando, ¿no?
me da miedo cargar más peso el que estoy cargando. Y entonces comenzar a adentrarme en qué es lo que estaba pasando, cuáles son las ideas que me estaban deteniendo, qué es lo que yo me estaba contando a mí mismo acerca de poder o no poder, de dónde surgía, por qué esa idea, porque tenemos que asumir que esas ideas son mías, no son del colectivo general, son mías. Y por tanto a quien le toca resolverlas es a mí. Claro. Y entonces cuando comienzas a romper y a destrabar esas pequeñas barreras, te das cuenta de la gran capacidad que tenemos todos, ¿no? O sea, repito, yo le pongo mi ejemplo porque yo he sido un incansable trabajador de mi psique, ¿no? De todos los días estar rompiendo esas barreras, y a lo que yo invito a mucha gente. Pero no todo el mundo se adentra a decir, pues sí, hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle. Sí, está cañón porque además tenemos todos los seres humanos diferentes miedos, ¿no? Totalmente. No necesariamente es al trabajo, a poder crecer, a poder emprender, aunque para algunos es, por ejemplo, para mí, trabajar, emprender y meterme en broncas de más trabajo no es miedo. Yo no sé si te lo he contado, yo supongo que sí, porque a todos les he contado mi rollo, ¿no? De los despegues de los aviones. Pero fíjate que si yo no me hubiera aventado ese miedo, no hubiera tenido el placer de lo que es conocer otras culturas, conocer otros lugares, y principalmente lo hice por trabajo. Claro. Porque si me hubieran dicho, güey, te regalo un viaje a X lugar, a donde sea, no lo hubiera aceptado. Si hubiera sido de placer. Porque como yo nunca había viajado antes del 2018, creo fue mi primer vuelo a Cancún, si yo no hubiera volado, más bien si me hubieran ofrecido eso por placer, me hubiera negado al placer. Nada. Pero como era por trabajo, pues me costó trabajo decir sí, pero era por parte de la empresa donde trabajaba, entonces, pues va, me voy a rifar porque es trabajo. Pero yo tengo un temor porque a mí me da ataques de pánico debido a diversas cosas que utilizamos dentro de la preparación del culturismo, como los anabólicos esteroideos, como estimulantes, principalmente sistema nervioso, efedra, cafeína, clenbuterol, entonces, yo estoy acelerado y todo lo quiero, pero me refiero a cuestiones, por ejemplo, de esta parte del despegue. Ves que empieza a tomar vuelo, y si se tarda mucho me desespero y empiezo taquicardias. Sí, claro. Un miedo terrible a quién sabe qué carajo. Solamente lo que quiero es que se despegue el maldito pájaro y ya se despega y ya se me calma. Es un miedo tonto que no he logrado entender. Sin embargo, si yo me hubiera negado a volar, no hubiera conocido nada, ni hubiera trabajado. Pero el primer año no pasó nada y después de pandemia fue donde vino. Algo pasó en pandemia que me generó ese miedo. Y entre muchos otros que tengo. Claro. Que bien, a final de cuentas, como dices, hay que enfrentarlos. Trato de enfrentar, pero a lo mejor hace falta una parte terapéutica. Que muchas veces, a lo que voy, la mayor parte de la gente se niega a las terapias. ¿Por qué sí tomar una terapia en realidad? Es que no creemos a veces. Y es como si me dices, ve a la iglesia. Yo soy ateo, no voy a ir. Y así mismo la gente que no cree en la psicología, ¿no? Pues es que hay muchos tabús, ¿no? Yo la verdad es que, como dice mi comadre la Marta de baile, ¿no? La psicoterapia debería estar incluida en la canasta básica del ser humano, ¿no? O sea, vamos, claro. Tiene que ser parte de... ¿Por qué? Porque tenemos que saber que somos alma, somos cuerpo, somos psique, y eso forma parte de todo lo que somos. Y entonces, en ese todo lo que somos, tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que ante la psicología hay muchos tabús. Primero, hay muy malos profesionales que han de decir, no, güey, ¿para qué voy a terapia o un coaching, no? Porque, pues, no, para que salga cagado y regañado, pues mejor no, ¿no? O sea, hay que reconocer que en el mismo desarrollo de la psicología también pues, se han desarrollado muy malos profesionales, perdón por la expresión, en que por lo que hacen en lugar más que acercar a la gente, la han alejado, ¿no? Claro. Por un lado. Y por otro también, ese miedo a reconocernos vulnerables es muy complejo. O sea, esa incapacidad con reconocer vulnerables es decir, sí voy a acercar un espacio terapéutico porque creo que me va a beneficiar. Es muy complejo. Porque si no, ya terapia no. Yo no estoy loco, güey. No, no. ¿Para qué voy a terapia? Yo estoy bien. Yo estoy a todo dar. Y la terapia no es para los locos sino simplemente para encontrar ese equilibrio, para poder ver esas aristas que no alcanzamos a ver en nuestro día a día, el poder
contar con ese profesional que nos va a acompañar a desde otra perspectiva, a ver nuestra problemática y desde esa otra perspectiva y como decimos, no quieres ver la solución del problema, velo desde afuera del problema, ¿no? Eso es lo que hace la psicología, apoyarte a ver las problemáticas diarias, los desafíos, los retos que tenemos todos, absolutamente todos los seres humanos, desde otra perspectiva, para poder encontrar una solución y sobre todo encontrar un equilibrio en nuestro día con día, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Muchas veces pues tenemos que trabajar en la ruptura, repito, de ese tabú, de la psicología, del miedo que nos da, porque muchas veces incluso pues es como el doctor, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces ni siquiera vamos al doctor por miedo a que nos digan que tenemos algo, ¿no? A mí me da miedo que me digan equivocado el diagnóstico. Equivocado el diagnóstico. Casi no se da, ¿eh? Pero No, entonces sí, o sea, tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas marañas que nos separan de poder acercarnos y que hoy, pues repito, ¿no? Hoy, gracias a la pandemia también, hoy las personas se han dado más el espacio y el permiso de acercarse a los espacios terapéuticos de una forma mucho más concisa, ¿no? Y saber y poder adentrarse más en lo que representa el mundo psicoterapéutico, ¿no? sí, es muy importante atenderse mentalmente, porque por ejemplo en el medio del culturismo y del fitness, pues todo el mundo está con el cuerpo, pero la neta es que detrás traemos muchos rollos, por esa razón llegamos a ese punto tan extremo. Exactamente, sí, claro, Porque para construir ese totalmente. cuerpo perfecto, o como para ser un obeso de 500 kilos, son extremos. Totalmente, Definitivamente. totalmente. Ya hablamos bastantes temas referente a lo que haces, a tu vida. Muy interesante, que podríamos platicar muchísimo tiempo. Esas son las voces, y este podcast es Voces y Desafíos. ¿Qué desafíos ha tenido que enfrentar Polo? Además de lo que ya nos contaste de la parte de, pues, caíste en depresión cuando tenías todo. ¿Qué otros desafíos que has tenido que sacrificar tal vez? Aquí obviamente siempre invitamos gente que a mi punto de vista es exitosa y como dices, el éxito es subjetivo, pero a mi punto de vista pues eres un tipo exitoso, por eso estás aquí y qué desafíos, qué has tenido que sacrificar para poder llegar a tener pues este punto de éxito en tu vida. Pues creo que el desafío más grande ha sido yo mismo. El poder confrontar y afrontar todos y cada uno de mis demonios. Esa es otra parte por la cual las personas creo que rehuyen a terapia, ¿no? Claro. Porque poder ir a enfrentarte, ¿no? Y ponerte cara a cara con tus demonios no es fácil, ¿no? O sea, no es una... Yo se los digo, cuando llega una persona conmigo, le digo, ¿estás lista y estás dispuesto? Porque yo te voy a llevar a verle la cara a tus más grandes demonios, o sea, para que te veas ahí frente a ellos, ¿no? Y creo que uno de los retos y los desafíos más grandes ha sido ese, ¿no? Confrontarme a mí mismo, a mi propio ego, a esa propia parte egoica, narcisista de mí mismo, trascenderla. Ese ha sido un reto bestial, ¿no? Un reto complejo que no todo mundo le entra, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, o sea, yo, y qué bueno pusiste este ejemplo del tema de por qué llegas muchas veces al gimnasio, ¿no? Yo llegué al gimnasio con un ego tremendo porque quería tener un cuerpazo y pues literalmente no. Y hoy lo tengo. Gracias, ¿no? Gracias. Hoy me tomo las fotos chingonas, ¿no? De aquí en el espejo y en la playa, ¿no? Claro. Pero ya ese no es el objetivo. O sea, el objetivo cambió. Hoy lo hago por mí, por mi salud. Me gusta, sí. Hoy abrazo esa parte egoica y narcisista de mí, pero ya no es lo importante, ¿no? Sino hoy yo he aprendido a integrarlo y que entonces eso se convierta en como las esferas del dragón, ¿no? Tenemos varias y que todas jueguen un rol importante. ¿Para qué? Para ocuparla cuando haga falta, porque hay veces que hace falta ocupar ese ego, ese narcisismo, que todos tenemos también eso, que Claro. digan, no, yo no soy, no, todo mundo tenemos partes. un punto egoico y un punto narcisista, todos. Y entonces, cuando aprendes a integrar eso, pues para mí, te repito, eso ha sido uno de los retos más grandes del mundo, ¿no? Y por supuesto, pues muchas veces cuando llegas a estos puntos, ¿no? La gente te tacha de loco. Claro. Y enfrentar y mostrarle a la gente, ¿no? Y no por mostrárselo a la gente, porque eso al final de cuentas, repito, también es parte de mi locura y me vale madre, pero integrarte en un mundo donde la gente no está preparada para la libertad del otro,
es muy complejo. O sea, cuando tú realmente te paras ante el mundo como siendo un ser humano libre, ¿no? Libre de absolutamente todo, máscaras, todo. Haz de cuenta que como te despellejaste como las cebollas, ¿no? Capa por capa. Y hoy dices, este soy yo en toda mi transparencia y todo. Hay gente que se asusta. E integrarlo al mundo y decir, güey, este güey no tiene filtros, este güey no tiene nada, este güey no está intentando lucir bien ante, no. A mí me vale madre, ¿no? Y eso es difícil, es complejo luego asimilar para los demás y pues evidentemente socialmente eso también te hace muy complejo en las relaciones, ¿no? O sea, te complejiza en las relaciones. Sí, primero como dices, la parte de enfrentar a los demonios, pues está fuerte. Porque ¿cómo estás que no quieres descubrir eso, sacarlo, ¿no? Fíjate que yo hace un tiempo que pasé un mal momento, buscaba yo soluciones para continuar y sanar, pero soluciones que uno busca cuando está en un aspecto, en un lugar muy oscuro, entonces buscas otras opciones. Yo alguien me dijo que era médico ancestral y me habló de ciertos temas, ayahuasca, bufo alvarius, cambó. El bufo alvarius, pues, cuando lo fumas, que es una secreción de un sapo de Sonora, cuando lo fumas, generas una sustancia que se llama DMT. Más bien no la generas, lo contiene. El DMT, dimetiltriptamina, que solamente es cuando naces y cuando mueres. Está fuerte, ¿no? Dices, ¿qué caramba voy a encontrar activadas esas zonas cerebrales que me llevan a una introspección? Y después decidí no hacerlo. Porque de entrada el miedo a lo desconocido. Y en segundo lugar, que te vas a enfrentar contigo mismo. Y que obviamente no es lo mismo que ir a una terapia, que al final de cuentas va a haber una introspección diferente. Pero pues es un miedo. Entonces, yo no quiero sacar a ese vato, ¿no? No lo quiero sacar porque sé que está cañón, algo ahí. Entonces, como dices, tenemos el miedo de sacar o enfrentar a esos demonios. Y por otro lado, lo que dices de las etiquetas sociales. Fíjate, yo estudio imagen directiva, una maestría en imagen directiva, donde vemos muchas cuestiones, relaciones públicas, imagen personal y bla, bla. Y de hecho, me estoy controlando mucho en este podcast. Porque, como dices, si yo soy como soy, yo soy un estilo natural, el que me vale madre, ¿qué opinen? Pero al final de cuentas, como tengo una figura de dirección de una academia de cursos, me van a tachar. Entonces no puedo ser como yo puedo ser en mi realidad. Porque al final de cuentas a Juanita Pérez, alumna, va a decir, ¿cómo el director de la academia se expresa así, no? O ¿cómo piensa de esta manera? Y es al final de cuentas etiquetas sociales que digo, me parece complejo romperlas, pero sí deberíamos de ser la naturaleza total de cómo somos. Y solamente va a estar en nuestro grupo quien quiera estar y quien te tolere como eres, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son roles que jugamos en la sociedad y así funciona y pues nos toca encajar, ¿no? Es que es una línea bien delgada, porque mira, si bien no podemos pensar en solo nosotros mismos, vuelvo a lo mismo, esa es nuestra parte narcisista, Sí, ¿no? claro. El solo yo importo, yo soy así y quien quiere estar conmigo, bien, y quien no, los demás que no, ya se vayan bien sabe dónde. Esa es una postura como muy, Tal repito, cual, muy narcisista. narcisista, ¿no? Eh, Creo que el parte de la integración tiene que ver con eso, ¿no? Con poder mostrarte de forma natural, pero también sabiendo que estás en un ¿Con contexto quién? social. Y entonces encontrar ese equilibrio, que es una línea súper delgada. Claro. Que si bien no pesa por completo el qué van a decir, qué van a pasar, y tengo que guardar esta imagen que la gente tiene de mí, como tampoco llegar a ese de me vale madre el mundo y que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque tampoco eso sería funcional, ¿no? Pues no, ante la sociedad que Eh, estamos, no. Entonces, y no sobre todo, no, ni siquiera también hasta ante la sociedad que estamos, sino también ante nuestra necesidad social. O sea, Sí, nosotros también al final tenemos de una cuentas necesidad social. necesitamos. Y no, yo no pretendo, ¿no? El día de mañana, ¿no? Decir, estar en mi lecho, ¿no? Y digo, espero que falte mucho tiempo. Yo he dicho que quiero vivir 100 años, ¿no? Claro. Pero no quiero llegar a mi lecho y que esté yo solito ahí porque alejé a todo el mundo a través de si yo soy así, quién soy, pues se chinga, ¿no? Perdón, Claro. que lo diga así, ¿no? Porque al final también tenemos que reconocer esa parte social de nosotros. Entonces, Sí, aunque no se queremos. vuelve esa línea muy delgada y muy tenue donde es complejo encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio. Pero en el momento que entras a esta introspección, reconoces, te abrazas y contigo, sabes cómo y cuándo y ocupar y en qué momentos, donde sí, donde no, donde puedo, donde no, y puedes jugar de forma equilibrada, ¿no? Ojo, yo muchas veces he dicho, no es estabilidad, es equilibrio.
¿no? La estabilidad es muerte, la estabilidad es quedarte en el mismo lugar. El equilibrio es ay. Y eso es divertidísimo, ¿no? Es divertidísimo siempre el estar siempre en ese de ay, ¿cómo no me caigo? Porque eso te lleva a esa construcción, ¿no? Claro. Porque tiene que ver también con esa parte de esa búsqueda personal, de poder justamente convertirte en ese mejor. Ahí es donde nos empezamos a hacer mejores seres humanos. Mejores no por clasismo, ¿no? Sino por el hecho de decir, hoy entiendo lo que es ser humano. O sea, ser humano en donde podemos coexistir. Creo que ese es el reto de todos y cada uno de los individuos, la coexistencia, en donde sí, yo sé que sé, pero estoy trabajando porque reconozco mi luz, sé lo que es lo bueno de mí, pero también sé lo que es bien. Claro. Y trabajo en lo que es bien gacho. Y busco mejorar esa parte. Y que sé que ahí va a estar. Hoy la voy a abrazar, la voy a reconocer, la voy a aceptar, la voy a integrar como parte de mí, porque forma parte de mí. Pero entonces, y de la misma forma como yo soy ese yin, ese yang, ese blanco, ese negro, también lo eres tú. Claro. Y no pasa nada. Y estamos en esta búsqueda todos y cada uno, ¿no? En estos millones de seres humanos que estamos en el mundo y donde eso es la única igualdad que realmente tenemos. Eso es lo que nos hace exactamente iguales absolutamente todos. Que tenemos esa gran dualidad en donde cuando yo aprendo a abrazar la mía, entonces estoy listo para abrazar la tuya. No pasa nada. No es rollo. Después de esta reflexión, por supuesto que para todos nos toca adaptarnos y al mismo tiempo ser lo que queremos ser en cualquier aspecto de la vida, pero también adaptarnos al medio ambiente en el que estamos, porque son diferentes medios ambientes de acuerdo al rol que estemos jugando. Y bueno, pues muchas gracias, Paul. La verdad es que fue una plática bien interesante, bien a gusto. Y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar para a lo mejor terapia, conferencias? Sí, exacto. Bueno, toda mi información, números telefónicos, todo está en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Leopoldo-Casasola. Luego también estamos en Facebook. En la página tengo las dos, Leopoldo Casasola. Van a encontrar con mi foto personal o van a encontrar también la página de la página profesional. Entonces, pues, en cualquiera de las dos estamos disponibles. Y bueno, pues ahí está el chat abierto las 24 horas con los números y todo también para poder acercarse a un espacio terapéutico. Perfecto, aquí van a aparecer las redes sociales de Polo y pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar en este podcast que fue un poquito largo, pero les agradecemos que hayan terminado. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces y Desafíos. Espero que te hayas sentido tan inspirado como yo después de escuchar la increíble historia de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de oyentes que, como tú, están listos para enfrentar sus propios desafíos y lograr el éxito. Soy Rocco y ha sido un placer ser tu guía en este viaje de Voces y Desafíos. Hasta la próxima.